Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. ¿Qué es la impiedad? Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. En el último podcast discutimos la idea de la santidad de Dios. La santidad es un concepto difícil, pero Bardo Biblia presentó lo que dice la Biblia. El podcast de hoy discute algo aún más difícil que la idea de la santidad de Dios, y eso es lo opuesto a la santidad. La separación de Dios de la humanidad es clara cuando entendemos la diferencia entre la divinidad y la humanidad. Estas distinciones incluyen una dimensión moral que es iluminada por el comportamiento. La santidad de Dios significa que está separado de la humanidad. Y con respecto a la moral, Dios nunca es impuro o inadecuado, mientras que nosotros somos profanos, es decir, comunes. Dios es sagrado, es decir, separado de lo común. La santidad de Dios significa que Él es tan diferente de nosotros como para ser digno de adoración. Lo opuesto a la santidad es el difícil concepto llamado pecado. No es que el pecado sea difícil de entender, es solo que no nos gusta lo que significa. El pecado es lo opuesto a la santidad en que es una impiedad positiva. ¿Cómo sabemos qué es la falta de santidad, qué es el pecado? La breve pero consistente, simple respuesta bíblica es que el pecado es lo opuesto a lo que Dios es y a lo que Dios hace. Una respuesta compleja, más detallada, se proporciona a continuación en los textos de muestra. Llamo a estos textos de muestra porque la Biblia pasa mucho tiempo hablando del pecado. Enumera acciones específicas, como las previstas en los 10 mandamientos: asesinato, robo, engaño, o listas como los 7 pecados capitales inventados por un papa a principios de la Edad Media, que detallan lo contrario a las acciones de Dios, y habla del pecado tan claramente que en realidad no se requiere una definición escrita. Tanto las definiciones específicas como las generales que se proporcionan en el texto bíblico que se indican a continuación dicen lo siguiente. Levítico 5:17. Si una persona peca y hace lo que está prohibido en cualquiera de los mandamientos del Señor, aunque no lo sepa, es culpable y será responsable. Comentario. De este texto bíblico sabemos que hacer lo que está prohibido en los mandamientos de Dios es pecado. Los que hacen lo prohibido son culpables. Pero en Romanos 3:20, 22 y 23 dice así: a través de la ley tomamos conciencia del pecado. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Comentario. Mientras que el texto de Levítico nos dice que podemos pecar, aun cuando no estemos conscientes de hacerlo, el texto de Romanos nos dice que cuando escuchamos lo que está prohibido, nos hacemos conscientes de pecar. Y el texto añade el concepto nivelador de que ningún ser humano, ninguno, puede o nunca ha evitado pecar. Por lo tanto, este estado de pecaminosidad es común en toda la humanidad. La ley no es como un juego de bolos, bowling, donde puedes derribar una ley y dejar 9 en pie. En cambio, la ley es como un panel de vidrio. Rompe la menor esquina y se rompe todo el panel. Primera de Juan 3:4 dice: todo el que peca quebranta la ley. De hecho, el pecado es anarquía. Y en Primera de Juan 5:27 dice: toda maldad es pecado. Comentario. Cuando pecas sin conciencia de haber obrado mal, sigues siendo culpable desde el punto de vista de Dios. Cuando sabes lo que la ley dice que hagas o no hagas, pero haces caso omiso del mandamiento y lo quebrantas, te vuelves
un pecador consciente de hacer el mal y pecar. Alguien que sabe lo que Dios quiere, pero se niega a hacerlo, se considera desafiante. Este texto adicional deja en claro que cualquier cosa que califique como maldad es algo que ofende a Dios. ¿Por qué debería ofender a Dios que los seres humanos participen en un comportamiento que a Dios no le gusta? Toda la Biblia repite y aclara esta situación entre Dios y el hombre. Dios es divinidad. La humanidad no lo es. Dios es el creador. Somos los creados. Dios tiene derechos positivos. Nuestros derechos dependen de nuestra obediencia a Él. O ignoramos o desafiamos lo que Dios quiere. En resumen, la humanidad tiene la responsabilidad de actuar como Dios, su creador, manda. Pero hay una salvedad. Dios nos ama. Seres humanos que ha creado en muchos sentidos como Él, Dios se entristece cuando nos comportamos de manera contraria a lo que Él es y lo que le gusta. Desde la perspectiva de los autores de la Biblia, es normal y esperado que Dios se sienta así, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Mira, el texto demuestra. En Éxodo 34:6 dice: El Señor compasivo y clemente, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, que mantiene el amor a millares y perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Este texto demuestra, en Éxodo, deja en claro que, si bien todos los seres humanos son culpables de falta de santidad, lo sepan o no, Dios puede perdonar. Incluso aquellos que conscientemente trabajan para ser personas malvadas, desafiantes, en rebelión contra Dios, Dios puede perdonar. Cubriremos el perdón más adelante y por qué es necesario que seamos perdonados por la falta de santidad. Pero el concepto de pecado es difícil, no porque sea difícil de entender, sino porque implica que la humanidad tiene un problema, una gran enfermedad, como una plaga en nuestros huesos. Y Dios es el único médico con una cura. No nos gusta ser el problema que necesita ser solucionado por otra persona. No nos gusta ser culpables. Es por eso que este concepto bíblico es tan difícil. No te ofendas por este pensamiento. En la literatura de la Biblia, Dios es infinito. Tú eres finito. Dios es moralmente perfecto. Tú y yo, moralmente impuros. La Biblia presenta esta distinción entre divinidad y humanidad como la situación actual. Tiene quizás 4 respuestas a esta afirmación. 1. Si no está de acuerdo, está bien. Es libre de creer lo que quiera. No se requiere más pensamiento. 2. Puedes considerar que lo que la Biblia enseña es incorrecto, falso o irrelevante. 3. Puedes estar de acuerdo con lo que dice la Biblia, pero ignorar lo que enseña, viviendo como quieras. Y 4. Puedes escuchar, leer, estar de acuerdo y pedir perdón por la falta de santidad de Dios. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios, al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico: BibleBardUS@gmail.com. Eso es BibleBardus@gmail.com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.